Aleluya. ¿Lo tienen, iglesia? Hechos capítulo 28, el verso 1 hasta el 6. Leamos: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. A su letra dice el texto sagrado: estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Y cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Leamos el 5 todos. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Amén. Pueden tomar asiento, iglesia. Bendito el Señor. Esta tarde vamos a hablar bajo el tema: sacude la víbora. ¿Puede decirlo conmigo? Sacude la víbora. Esta tarde vamos a hablar sobre este tema basado en la historia del apóstol Pablo cuando iba preso rumbo a la ciudad de Roma, ya que había estado por 3 años y un poco más en prisiones, en diferentes prisiones en Jerusalén, acusado por los judíos que antes eran sus compañeros, antes habían sido sus colegas, antes habían sido hermanos en la fe de él, en la fe del judaísmo, en la fe del fariseísmo, en la fe de un Dios a los cuales ellos adoran hasta el día de hoy, que nosotros adoramos, pero que esperan a un Mesías, el cual nosotros lo recibimos ya. Pablo, convirtiéndose al cristianismo, diga conmigo, cristianismo. Pablo, convertido a la fe cristiana, fue detestado, desechado, odiado por sus mismos hermanos que antes estaban de su lado. Vea la historia de un hombre que antes, siendo religioso, era adorado, admirado, cuidado, y era un hombre que estaba en la eminencia, estaba siempre en los podiums, estaba siempre en los primeros asientos, en los curules, diríamos, allí en los juicios, en los días del Shabbat, del sábado, estaban discutiendo teología. Estoy en la introducción. Pablo cayó preso a causa de las acusaciones de estos hombres. ¿Por qué? Porque él simplemente había cambiado de parecer, porque simple y sencillamente se le apareció Jesús. Y es que cuando Cristo aparece, se va la religión. Cuando Jesús aparece en la vida del creyente, la religión desaparece. La religión se minimiza. La religión es llevada a escombros, a cenizas. ¿Por qué? Porque somos nacidos de nuevo, convertidos por la sangre del Cordero inmolado, que ellos despreciaron, pero que nosotros lo reconocemos, porque a él se le apareció camino a la ciudad de Damasco. Allí iba él con algunos documentos legales sellados por algunos de esos líderes religiosos y apoyo del gobierno romano en la época. Pero Pablo, siendo visitado por una parucía, escuchó la voz, una voz que no pudo discernir, solamente escuchaba la voz que decía: yo soy Yeshua, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y quedó ciego por 3 días. Ese hombre, convertido al cristianismo, conquistó de enemigos a los que antes habían sido sus compañeros en sinagoga, en iglesia, en el servicio de la fe de él. Estando preso,
lo transportaban en un barco hacia Roma. Pero dice que durante iba en el trayecto, muchas cosas sucedieron. Pablo recibió por divinidad del Espíritu Santo una revelación de que el barco se allanaría y el barco se encallaría y el barco haría un naufragio por una tormenta. Pero no le creyeron a él. Entonces yo quiero minimizar esa parte porque quiero aprovechar lo que tengo para ustedes esta tarde. Dice que naufragando en alta mar, iba preso, o sea, no iba solo, iban muchos hombres más, iba mucha gente con él presa. Pablo iba preso y dice que el barco naufragó, pero ninguno de los presos que iba directo a Roma feneció, o sea, murió, sino solamente las cosas que el barco transportaba y la misma nave fueron destruidas. Dice que encallando en algunas áreas, algunos cayos o alguna parte rocosa cerca de la isla de Malta, en Grecia. Fíjese esto, dice que lograron salir a tierra firme, a una isla llamada Malta. Y ahí en la isla de Malta fueron recibidos por gente que no los vieron con buena gana, pero los apoyaron. Dice la historia que había dentro de todo ese naufragio había mucha lluvia, o sea, el mal tiempo dejó consigo lluvia. Aquí comienza el sermón de esta introducción. Hermanos, tengo 3 considerando de esta lectura de hoy para usted, que el Espíritu Santo ha puesto en mí, en mi corazón para compartirla. Amén, hermanos. Y el primer considerando es salvos por Dios. Una de las cosas que vemos aquí es que Dios cumple su promesa. En ese barco iba un hombre de Dios. Iba quizás preso de una forma equivocada, de una forma injusta, pero era un hombre de Dios. Escuche el principio de la salvación. Era un hombre de Dios. Y Pablo, estando preso en todo ese naufragio, Dios lo salvó y le preservó la vida. La salvación es lo primero que encontramos aquí, porque Dios le había prometido que él llegaría hasta Roma. Valga la redundancia, hermanos, todavía le faltaba escribir algunos datos a Pablo. Escuche, le faltaba escribir algunos datos. ¿Cómo qué, pastor? Como la carta a Romanos. Si Pablo muere en ese barco, no hubiese existido la carta a los romanos. ¿Me escuchan? ¿Me siguen? Pero como los propósitos de Dios son eternos, hay salvación para sus hijos. Yo no sé el proceso por el cual usted ha estado pasando o el que yo estoy pasando, pero de algo tenemos que tener certeza, que Dios nos ha prometido salvación a sus hijos. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para dar su Hijo unigénito. Para salvación a todo aquel que cree. No el que crea, sino el que cree en presente. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en Él? Por eso nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La salvación está en nosotros. Pablo fue salvado y consigo los soldados, los centuriones y aún aquellos presos. Aquellos presos fueron salvados por la mano milagrosa de Dios, porque tenía Dios un propósito para ellos. Entonces vemos aquí que la salvación es algo que Dios muestra y aún le da oportunidad, le da lo que dice la Escritura en el verso 1. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Miren, hermanos, algo que yo puedo encontrar aquí es que fueron salvados por la misericordia a estos hombres. Dios le dio, el Salvador del mundo le dio misericordia a ellos. Hermanos, hemos estado pasando por procesos y vamos a seguir pasando procesos, pero hay algo que Dios tiene con nosotros: misericordia. Porque a veces no sentimos que ya la podemos hacer, a veces no creemos que vamos a llegar. Yo imagino que Pablo sentía que ahí terminaba su vida, a pesar de que el Espíritu Santo le había dado una palabra, pero estaba en alta mar, habían relámpagos, había vientos, había lluvia fuerte, las olas anegaron el barco, lo hundieron.
¿Usted cree que esos hombres no gritaban? ¿No tenían temor? Claro que sí. La historia atrás lo puede leer usted en casa, el capítulo 27, y se dará cuenta. Esos hombres tuvieron temor. Pero qué lindo que el Salvador del mundo estaba ahí. Por la misericordia del Señor, dice la palabra, no hemos sido consumidos. La misericordia nos tiene de pie, hermanas. Por eso tenemos que ser agradecidos. Tenemos que estar pendientes de que Dios está con nosotros y tenemos que estar agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque su misericordia nos tiene de pie, nos tiene respirando, nos tiene en una sola pieza, nos tiene con vida, pues, con salud. Aleluya. Yo me gozo, hermano. Hermano, cuando usted tiene salud, usted tiene la misericordia de Dios. Su salvación está en usted. Pero estoy pasando pruebas, pero estoy débil, pero me siento impotente, pastor, pero me tengo lucha. Claro que vamos a tener lucha. Jesús dijo, imposible es que no vengan tropiezos, pero confiar que yo he vencido al mundo. Dios está con usted. Él ha vencido al mundo. Por lo tanto, nosotros somos más que vencedores. Hay algo más. Algunos tratos no serán con amor, pero siguen siendo salvos. Aún así seguimos salvos, hermano. Mire, algunos tratos que recibió Pablo allí no fueron con mucho amor, pero aún así era un hombre que había adquirido la gracia, la misericordia, la salvación del Señor. Lo que dice el verso 2, dice, y los naturales nos trataron con no poca humanidad. Mire, levante su cabeza, el primer párrafo nos explica algo, que hay muchas veces que usted no va a ser tratada muy bien. Hay veces el creyente pasa procesos, a veces los creyentes, la iglesia, el pastor, a veces la iglesia, los hermanos, los líderes, por muy simple o por mucho que tenga, vamos a pasar estos procesos. Fueron tratados con poca humanidad. Pero aún así, usted no se olvide, usted es hija e hijo de Dios. Yo soy hijo de Dios, aunque esté pasando por la prueba, yo voy dando gloria a Dios. Aunque pases por las aguas, no te vas a hundir. Aunque pases por el fuego, no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque Dios está con usted. Porque la salvación llegó a tu casa, le dijo el Señor. ¿A quién? Aquel chaparrito llamado Zaqueo. Hermano, cuando uno es salvo, no quiere decir que todas las cosas van a estar buenas. También vamos a pasar estos procesos de que algunas veces no vamos a ser tratados bien. Hay gente que cuando pasa estos procesos, no, pero es que, pastor, mire, yo ya no aguanto. Porque se da muchas veces que de la misma iglesia hay gente que como no ha sido salvada, no ha nacido de nuevo, se convierte en ese prototipo de los malteños. No sé si existirá el término. Aquellos hombres de Malta no trataron con buena gana la vida de aquellos hombres y sobre todo Pablo. Pero no importa cómo te traten, tú eres hija de Dios. No importa cómo el enemigo te esté tirando, tú sigues siendo salva porque eres hija, no eres cualquier cosa, hermana. Se goza. Hermano, el primer considerando que encontramos aquí es que la salvación no se la quita a nadie. Ni una tormenta, ni un huracán, ni una lucha, ni una prueba. Por lo que usted pase, usted es salva en Cristo. Y la seguridad de eso debe estar en usted, de que la salvación le pertenece a usted. El segundo considerando, lo veamos acá, dice la supervivencia siendo salvados. Tuvieron una supervivencia, hermanos. Qué lindo esto. ¿Qué es supervivencia? O sea, sobrevivieron a esta dura prueba. Hermanos amados, sobrevivir a estas duras pruebas en estos tiempos es crucial. En los tiempos de engaño, en los tiempos de confusión, en los tiempos de maltrato, en los tiempos donde el enemigo le está tirando a la iglesia debe prevalecer. La iglesia debe prevalecer. La Biblia dice: las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia del Cordero. ¿Cuántos son iglesia esta tarde? No prevalecerá ningún mal contra usted. Aleluya, se goza. Vamos a sobrevivir a todas estas pruebas. Toca al vecino, dígale: tenemos que sobrevivir. Aleluya. Miren, la palabra sobrevivir es que logremos salir a como dé lugar. No es que vamos a salir campantes, como dicen, ¿verdad? Exhibiendo una ropa porque me está yendo bien. No, hay momentos que se van a poner color de camarón frito, hermanos.
Como el camarón cuando esté en la fridera, que se pone rojito, así se van a poner algunos tiempos, pero usted tiene que salir librada, porque la palabra dice que Él nos libraría. La supervivencia es algo que vemos aquí en el versículo 3. Dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó en el fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió de la mano. Aparentemente el apóstol no se fijó, recordando que Pablo recogía algunas ramas secas, y quizás Pablo no se fijó que dentro de las ramas que él recogía venía una víbora, y dice que se le prendió de la mano. Hermanos, qué terrible, pero qué lindo que hay una promesa, amén, que hay una promesa que Dios libraría a los salvos. Qué lindo, por eso esta tarde estoy hablando, estamos compartiendo sobre esto. Dice la Escritura que habiendo recogido algunas ramas secas para echarlas en el fuego, aquella víbora, huyendo del fuego, saltó y se le prendió de la mano. Lo primero que yo encuentro aquí es que en la vida cristiana no todo es bendición, hermanos. En la vida de Cristo como iglesia no todo es alegría y bendición. En la confusión muchas veces que viene el corazón, porque la falsa doctrina, las apostasías de allá afuera nos enseñan de que somos bendecidos con toda bendición y sentados en lugares celestiales. Claro que sí. Efesios capítulo 1 verso 3. Ese es un versículo con un fundamento milenial, pero no quiere decir que no vamos a tener pruebas. Jesús dijo: imposible es que no vengan tropiezos. Entonces, no todo va a ser bendición en la vida cristiana. No todo el tiempo usted va a sentir al 100 y subiendo, hermano. No todo el tiempo usted se va a sentir, pero excelente para ir al culto. Hay veces que usted no va a sentir deseos de venir a la iglesia, al templo, a adorar al Señor. No sé si le ha pasado a alguno. Amén, digo yo, porque a mí sí me ha pasado. Si a usted no le ha pasado, pues gloria a Dios. Y si no, pues tiene que hoy reconciliarse. Pero yo le digo una cosa, todos nos pasan estos procesos. Hay veces no queremos, no sentimos el deseo. Hay veces que no sentimos el deseo de venir al culto. Por eso yo digo, hermano, el creyente que vive, escuche, sígame, que esta palabra es poderosa. El creyente que vive por sentir está como el huevo cuando lo partieron en la fridera. ¿Cómo está? Frito. Porque nosotros no caminamos por sentimiento, nosotros no caminamos por sentir. Tenemos el sentir del Espíritu Santo, pero nosotros no andamos por vista, no andamos por sentir, andamos por fe, caminamos por fe, vivimos por fe y no andamos en las cosas de este mundo por lo que se siente, sino por nuestras convicciones. ¡Aleluya! Saltó la víbora y le agarró la mano al apóstol. Yo no sé cuántas víboras han saltado y le han robado la bendición, porque usted creía que todo iba a salir bien. Pero esta tarde el Señor le dice: sacude la víbora. Aleluya. Hay veces que tenemos que sacudirnos de todas las cosas, hermano. Hay veces que tenemos que levantar y decir: no más. Si tiene hasta calentura, esta no más calentura. Me levanto, me tomo un té bien calientito, me voy a dar un baño, me tomo un té y voy a salir. Yo estoy sano en el nombre de Jesús. Cuando empezamos a declarar la palabra, las cosas cambian, el sentir cambia, el sentimiento se va. ¿Por qué? Porque la fe se afirma. Es que por eso que caminamos por fe, no andamos por vista, no andamos porque todo es bendición. Hay momentos que van a ser cruciales, hay momentos que la serpiente te va a agarrar del carcañar de la mano, de la oreja, de la nariz, de los ojos. A Pablo lo agarró de la mano. ¿De dónde nos habrá agarrado a nosotros, hermanos? En alguna ocasión. Hay algo más aquí. Quiero decirle a usted, dice, la vida cristiana tiene sus dificultades. La vida cristiana no es así nomás, hermano, de que todo es bendición. Y que por eso la gente dice: pues voy a la iglesia porque ahí está la bendición. Y después el enemigo los ataca. Luego le dice: ¿qué vas a hacer allí si sale la misma persona? Y a veces el enemigo usa, hermanos, monstruos de 2 pies. Aleluya. Con 2 manos y 2 ojos y parecen gente. Pero está usando la gente, el mismo enemigo, para decirle: ¿qué vas a hacer ahí? Nada estás yendo a hacer ahí.
a porrearte el pecho es que vas, pero a veces es el mismo diablo revestido de una palabra que la trastornó, la trastocó, la transversó para hacerle ver a usted y que es una víbora pegándose a su mano, a su corazón, a su cuerpo, a sus sentimientos, y es verdad, nada voy a hacer. Y no, mi hermano, caminamos por fe. Sabemos que no somos perfectos, pero aquí estamos porque somos imperfectos y porque sabemos que venimos aquí mordidos de víbora, venimos aquí heridos, venimos aquí supurando ya para la muerte algunos. Pero aquí estaba el médico de médicos y nos dio su gracia y su misericordia, nos vendó nuestras heridas y todavía estamos vivos por su misericordia. ¡Aleluya! Diga al que está a su lado: sobrevivamos. Estamos en tiempos difíciles, debemos sobrevivir, iglesia. Debemos sobrevivir a todas estas cosas. Hay gente que, no, yo no me meto con el diablo allá, que se agarre con Jesús. Que el enemigo va a zarandear al que se deje. ¿Entiende? ¿Me sigue, iglesia? ¿Están despiertos? ¿Están ahí? La vida cristiana tiene dificultades, hermanos. No todo va a ser color de rosa, no todo va a ser alegría. Si así fuera, hermano, entonces, ¿para qué esforzarse tanto? ¿Para qué esforzarse tanto? ¿Para qué entonces Pedro salió huyendo y lloró amargamente? Hello. ¿Alguien me entiende? Yo no sé a usted si le ha tocado llorar por una mordida de animal, por una mordida de serpiente, pero Pedro lloró amargamente porque lo mordió la serpiente de la duda, la serpiente del remordimiento. Cuando Yeshua le dice, antes que suene el cuerno o cante el gallo, dice la escritura, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. Dice que Pedro lloró amargamente. Hermanos, tenemos dificultades a veces. A veces lloramos amargamente. Yo no sé cuántas veces le ha pasado a usted llorar porque no puede hacer las cosas para Dios. Llorar porque le cuesta hacer las cosas para Dios. Pero a mí sí, ¿por qué? Porque cuando usted realmente tiene conversión en Cristo, me duele cuando no hago las cosas bien. Eso es una compulsión en el corazón, una convicción de que Dios es en mí el centro. Es una compulsión de que mi corazón le pertenece a Cristo y que yo no puedo. Por eso Pablo decía, las cosas que quiero hacer bien, esas no puedo, no hago. Y las que no quiero, esas hago. Oh, dijo Pablo, parafraseamos, dice, qué rabia me da esto. Yo no sé si alguna vez usted se ha sentido con rabia, hermano, porque las dificultades de la vida cristiana, porque los momentos no son fáciles, pero yo sí los he pasado. Quizás en la condición de ministro ahora yo se lo puedo contar. Y es que yo le decía a alguien, entre mayores son sus pruebas y sus luchas, es porque mayor es su recompensa. Eso yo no lo entendía hace 20 años. Pero el Espíritu Santo, diga conmigo, no se me distraiga, el Espíritu Santo me llegó a entender de que entre más pruebas yo tenía, es porque la victoria era más grande, porque lo venía adelante, no era poco. Y así me dijo el Espíritu Santo un día, me dijo, ¿tú crees que es poco lo que tú pides? Lo que tú pides es grande, por eso no te voy a dejar aquí, te voy a meter en el desierto. ¿A dónde fue Israel? Al desierto. Fueron a pasar dificultad, no había agua, no había alimento, no había carne, y ellos murmuraron a veces. ¿Cuánto nos ha pasado eso, hermano? Que llegamos a ese estado de murmurar en esas dificultades, pero aún así, recuerde, somos salvos y Dios tiene misericordia, por lo tanto sobreviviremos a todas esas pruebas. Vamos a pasar por el fuego y no nos vamos a quemar, vamos a pasar por el agua y vamos a salir librados. Amados hermanos y hermanas, esto es lo que puedo compartirle yo. También algo que encuentro aquí en este versículo 3 es que en la faena del día habrán luchas. Pablo tratando de recoger algunas hojas y algunas ramas porque estaban con un asunto que se le llama hipotermia, lo que significa un frío extremo. Estaban al punto que quizás el corazón se les podía parar porque era extremo el frío. Habían pasado un largo tiempo en el agua. Y las aguas de ese mar son gélidas, son muy heladas, según la historia tradicional. Yo nunca he estado en ese mar, pero hermano, estaban a punto de congelarse y de que se les paralizara el corazón.
Yo no sé qué más habían estado sintiendo, y Pablo, desesperado, quizás fue a traer algo para producir fuego. ¿Qué quiero decirles con esto, hermanos? En la faena del día, en la faena de nuestra vida cristiana, habrán luchas. Quizás una serpiente te va a querer morder. ¿Se gozan? Quizás algo te va a querer suceder malo. Por eso es que yo siempre le vivo enseñando, iglesia, cúbrase con la sangre de Cristo, cúbrase con la sangre de Cristo. Cuando usted está cubierta con la sangre de Cristo, cuando estamos bajo la cobertura del Eterno, no temeremos al terror nocturno, no temeremos a la saeta que huele de día, porque usted dice: yo estoy bajo la cobertura del Altísimo, y como dijo el salmista, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y adereza, bien derecha y firme está la mesa servida delante de mí, delante de la presencia de los que me angustian. Aleluya, hermano. Alguna serpiente te va a querer morder, pero tú tienes que estar firme. Sonríe al vecino y dígale: sacudamos esa serpiente, sacudamos esa víbora que nos está afectando. ¿Qué es lo que le está afectando estos días a usted? Dígase, pregúntese usted, que ningún veneno te haga daño. Tu corazón tiene que estar blindado con la sangre del Cordero, blindado por la sangre del Cordero, blindado por la sangre del Cordero. Ninguna palabra de juicio, ninguna lengua mentirosa, ningún desánimo, ninguna palabra que salga de la boca de alguien que detesta el Evangelio. ¿Sabe que el diablo está usando mucho estos argumentos? Usa a las personas para proferir. No, pastor, me dijo allá un hermano, a mí eso no me afecta. Le digo yo, la ignorancia es tan extrema que el resultado lo voy a ver pronto. Hermano, terminó emborrachado el hermano. Él decía que se agarre Jesús con el diablo. Yo no me tengo que meter en eso, porque eso es lo que le enseñaban en su congregación, que el diablo, que se agarre con Jesús allá. Pero yo, no, hombre, si él ya lo venció en la cruz del Calvario. Claro, lo venció en la cruz del Calvario al morir y derramar su sangre para darnos vida y vida en abundancia. Pero nosotros hoy tenemos que cada día recordarle a los enemigos que aún están vivos, porque los demonios no murieron ahí, Satanás no se murió ahí, Satanás solo quedó vencido, pero ellos siguen trabajando para desanimar, para quitarnos el gozo, para quitarnos la bendición. Usted tiene que levantarse esta tarde y sobrevivir a eso, hermano. Sacudamos esa víbora que quiere quitarnos nuestra bendición tan preciada. ¿Sabe que en su trabajo, en su negocio, en su casa, cuántas personas no llegan? No, si para congregarme yo aquí estoy bien. Estamos viendo estos días atrás lo que significan las doctrinas de nuestra era contemporánea. Cuántas cosas la gente se saca como pensamiento, como esos estoicismos, esos pensamientos de humanismo, diciendo yo estoy bien, no necesito congregarme. Además, Cristo no vino por una iglesia, ni vino a formar una iglesia. Mire el error de la gente, y muchas veces de la iglesia cae en esa trampa. No, para estar congregado yo aquí en mi casa me siento bien. No, mi hermano, no se deje engañar por esos pensamientos humanistas. La Biblia dice que hay que congregarnos. Se gozan. Lo que la Escritura dice es lo que manda, no lo que yo pienso. Por eso les digo, no es por sentir, es por fe. No es por lo que yo me imagino, no es por la eisegesis. ¿Qué significa eisegesis? Es por la descripción o por la explicación que yo puedo dar. O sea, yo le puedo decir a mi hermano como un ejemplo: esta es mi opinión. Eso es una eisegesis, una opinión personal. Pero nosotros no andamos por opiniones. Las Sagradas Escrituras no son opiniones de hombres. Las Sagradas Escrituras es lo que el texto sagrado nos dice, lo que hay que cumplir, hermano. Por eso no podemos dejarnos morder por la serpiente. Tenemos que sacudir todas esas cosas que están embatiendo la vida del creyente. Vamos, el tercer considerando, sacúdela en el fuego. Porque muchas veces queremos sacudirnos de los problemas con el vecino, con el hermano, con las personas que no son creyentes, contándole nuestras situaciones, o escuchando personas no cristianas, no espirituales, y queremos sacudirnos de los problemas, pero en otros lugares. No, sacúdela en el fuego. Mire que hay un ejemplo claro donde la sacudió Pablo.
Dice que la sacudió en el fuego. Aleluya. Oh, aleluya. ¿Están entendiendo el sermón? Él solo se explica el fuego del Espíritu, el fuego de su presencia. Allí es donde debemos depositar nuestros problemas, nuestras situaciones, donde debe sacudir la víbora. Sacúdele en el fuego. Santo Dios. Levante la mano y diga: yo me sacudo en el fuego del Espíritu Santo. Oh, aleluya. Y echamos fuera todo pensamiento, fuera toda actitud, fuera toda obra del mal, fuera toda palabra de juicio, fuera toda palabra mentirosa. Vamos, sacuda, sacuda, sacuda. Sacúdalo en el nombre de Jesús. Sacuda todo pensamiento negativo. Dígale al problema: te vas, te sacudo. Dígale a la enfermedad: te vas, yo te sacudo. Dígale a la economía: te vas en el nombre de Jesús. Yo declaro que la bendición del Señor me enriquece, me enriquece, me enriquece. Aleluya. Glorifiquen al Señor. Eso se llama sacudir esa víbora, ese problema en el fuego. Hay gente que se pone a llorar, sí que aquí, sí que allá. Es cierto, no es que está mintiendo, pero ¿qué nos dice la Escritura? Diga el débil: fuerte soy. Tenemos que declarar la palabra, hermano. Ella es la que tiene vida. Nosotros somos mortales. Con salvación, sí, con nuestra alma sellada, con el Espíritu Santo, sí, pero somos mortales que podemos ser golpeados, heridos, mordidos por una serpiente. Usted sabe el veneno que hay veces, hermano, la gente recibe, y estando en las cosas de Dios, reciben veneno mortal que los lleva a un estado, hermano, donde necesita realmente ser sanado. Lo que vamos a ver aquí en el tercer considerando es que debemos quemar esa víbora venenosa. Tenemos que quemarlo. Mire, si usted lo deja con vida, puede pasar lo que le pasó a Israel. Hay veces jugamos con las cosas y hay veces solo las opacamos. No, mi hermano, hay cosas que están matando la iglesia. Hay veneno que está matando su alma. Por eso usted tiene que sacudirse de eso esta noche y ser libre de toda cadena. Hay pecados ocultos que nos atrapan, hermano. No, Dios santo, que el pastor ni cuenta se vaya a dar. El Señor me daba una palabra en don de ciencia ayer, así como la que me dio para la hermana, que yo sé que ella iba a estar hoy aquí. Por eso me gocé y me gozo, porque no es que, ay, se cumplió mi... No, hermano, me gozo porque su alma está aquí. Esta palabra es para ella, para su alma, para su corazón. Hay algo que Dios está haciendo esta tarde. Pero hermanos, hay víboras que están matando la iglesia. Hay veneno que está trabajando en su corazón, en su alma, en su mente. Tiene que sacarlo usted. Tiene que dejarle esta noche saber que tenemos un Dios todopoderoso que es capaz de quebrantar. Dice Isaías 54, verso 17. Mire lo que dice Isaías. En el capítulo 54 el profeta dice: sin embargo, nadie ha hecho un arma capaz de destruirte. Israel, tú harás callar a todo aquel que te acuse. Aleluya. Porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran. Y esta versión dice: te juro que así será. ¿Qué dice la versión Casiodoro de Reina y Cipriano Valera? La Reina Valera dice: porque ningún arma forjada que se levante contra ti prosperará, y Dios hará caer por tierra toda lengua que se levante, toda lengua que se levante, toda palabra de maldición. En esta noche dígale: yo la quebranto, yo me sacudo de esa víbora en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Pero dígalo creyendo, hermano: sacude la víbora. Yo me sacudo esta noche. Yo no sé cuántos se sacuden esta noche. Vamos, sacúdase, sacúdase, sacúdase. Sacude esa víbora. Dígale: Señor, yo me sacudo de toda tristeza. Yo me sacudo de toda enfermedad. Yo me sacudo de todo dolor. Toda palabra negativa, todo espíritu de estupor cae por tierra. Yo me sacudo en esta noche. Yo me sacudo de toda dolencia, toda falta de perdón, hermanos. Dios va a condenar toda lengua mentirosa que se levanta contra ti. Por eso dice el Señor: sacúdela, sacúdela en el fuego. Sacude esa lengua, sacude esa enfermedad, sacude esas palabras de juicio, sacude esa lengua mentirosa,
Sacude esa negatividad en el fuego del Espíritu Santo. No digas no puedo, dígale todo lo puedo en Cristo. Sí, esta pierna duele, pero todo lo puedo en Cristo. Esta pierna está sanada. Sí, tengo este problema, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo tenía un aguijón. ¿Y usted cree que Pablo se ponía a llorar? Pablo declaraba las cosas que no eran como si fuesen. Se gozan. Ese es el evangelio apostólico de la iglesia. Que aunque pasemos por las luchas, estamos sacudiendo todo lo que no viene de Dios. Toda víbora venenosa, hermanos. Hay algo más aquí. Levante la cabeza, qué lindo esto. El antídoto. ¿Sabe usted qué es antídoto? ¿Qué es antídoto? La medicina. El antídoto de esa picadura es la sangre de Cristo. El antídoto está en la sangre. Dígalo conmigo, el antídoto está en la sangre. No, mejor vamos a decirlo así. Mi antídoto está en la sangre del Cristo de la gloria. Aleluya. Lo que usted no puede, la sangre de Cristo lo puede hacer. Lo que usted no sabe, la sangre de Cristo lo sabe. Si usted no puede cubrirse, la sangre de Cristo sí lo cubre. Aleluya. Si usted no puede proveer, pero la sangre de Cristo es capaz de hacerlo. Pero como estas no son simples palabras, vamos al texto sagrado. ¿Qué dice? Mire lo que dice Primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz, diga conmigo, luz. No les oigo, luz. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Cualquier víbora que te haya picado, ese veneno tiene un antídoto llamado la sangre de Cristo. Diga conmigo, levante la mano derecha. La sangre de Cristo me limpia de toda maldición. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. La sangre de Cristo me libera. ¿Cuántos en esta noche quieren ser libres? ¿Cuántos se declaran libres? Declárese libre de cualquier pecado, de cualquier situación, de cualquier debilidad. No importa el pecado, Dios lo reconoce y sabe que eres su hijo, sabe que eres su hija. Él sabe que somos sus hijos. El antídoto está en la sangre. Aleluya. Qué interesante, levante la cabeza. Qué interesante que la serpiente cuando muerde, su veneno no se alberga en ningún otro lado. ¿Dónde se concentra? ¿Dónde él se alberga? En la sangre del ser humano. Va directo. Y cuando contamina la sangre, si es una serpiente venenosa, te mata en cuestiones de minutos. Por eso tenemos algunas serpientes acá, hermano José, usted que trabaja en el área del campo, ¿ha visto alguna barba, algún tamagás que son mortales? Se dice que el veneno de esas barbamarías son letales. Aleluya. Yo no sé, escuche, yo no sé qué barbón se te ha acercado a morderte, aleluya. Pero si hay algún barbudo de donde haya salido del infierno mismo, declárele esta noche: la sangre de Cristo quema todo espíritu de serpiente barbuda, aleluya. Las serpientes venenosas son capaces de matar en minutos, porque hay gente que está muriendo en las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque no está sacudiéndose de ese mal, de ese pecado. Está todavía guardándolo, está tratando de esconderlo. No, mi hermano, si no toma el antídoto, esa es una persona directo al precipicio. Pero lo lindo de la palabra que dice nosotros, diga conmigo, nosotros. No, me parece que no han comido baleada esta noche. Nosotros no somos de los que retroceden. Somos de los que avanzan para vida eterna. Aleluya. Alguien le da gloria al Señor esta tarde, hermano. Somos de los que avanzamos. Somos de los que avanzamos. No tenga temor. Sacude la víbora. Sacude la víbora. Vamos, sacude. Dile al que está a su lado: sacude la víbora, mi hermano. El antídoto está en la sangre del Cordero. Quiero darle uno más. Escuche, ningún daño. Diga amigo, ningún daño. Pero hagámoslo así. Sonría
Si tiene la oportunidad de esa media vuelta y señale a algún vecino, y si lo tiene cerquita, tóquelo. Dígale, ningún daño, dígalo de nuevo, ningún daño de veneno de serpiente podrá contra ti. Aleluya. ¿Qué dice Lucas 10:19? Vamos a leerlo, vamos, busquemos el texto sagrado. Estas no son palabras al aire, estas no son palabras inventadas. Hay un fundamento etimológico para que esto sea cumplido en la iglesia del Cordero. ¿Cuántos son la iglesia del Cordero aquí? Gloria al Señor. Dice Lucas 10:19, yo les he dado poder, diga conmigo poder, para que ni la serpiente ni los escorpiones les hagan daño, y para que derroten a Satanás, su enemigo. Esta versión es diferente. Vamos, hermano José, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice? Léalo. ¿El 19? Sí, señor. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas fuerzas del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué dice Cristo? He aquí os doy un poquito de autoridad. Nos da potestad, nos da autoridad. Diga conmigo, autoridad. Dios nos ha dado autoridad para sacudir esa serpiente. Sacude la víbora en esta noche. Dios nos dio autoridad sobre toda fuerza del mal, sobre toda serpiente, sobre todo veneno mortal. En la versión Reina Valera dice, y nada os dañará. Sobre todas serpientes, y nada os dañará. En la versión que les leí dice, y Satanás no les podrá hacer ningún daño, porque el asunto es metafórico. El asunto no es que vamos a ir a agarrar una serpiente y la vamos a sacudir. Va a ir a agarrarse un barba María y lo va a sacudir, a ver, vaya mordeme a ver si es cierto que aquí está la sangre de Cristo conmigo. No, mi hermano, eso es evangelio dundero, aleluya. Y solo lo van a encontrar en el evangelio del hermano Adilson. No, hermano, eso no es lo que la Biblia dice. Es una metáfora para explicarnos. La serpiente representa a Satanás. Satanás es las fuerzas del mal. Pero dice, ninguna arma forjada. Y dice que toda autoridad nos dio para que Satanás no pueda hacerte daño. Así que en esta noche nosotros tenemos autoridad para sacudirnos. Póngase de pie. Vamos a sacudirnos de las fuerzas infernales. Déselo para la gloria de Dios. Si es para la gloria de Dios, ese aplauso. ¡Aleluya! Bendito sea Dios. Vamos, toca al vecino. Sacude la víbora, venga hacia frente. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a orar. Aleluya. Yo siento autoridad de Dios. Oramos, Padre, te damos gracias esta noche. Te damos gracias en esta hora, Señor. Nos sacudimos de toda víbora en esta noche por el poder de la sangre del Cordero. En el nombre de Jesús de Nazareno. Cualquiera sea su pecado, cualquiera sea su situación, pida perdón a Dios. Es tiempo de restauración, es tiempo de restitución. Vamos, clame. Aleluya. Bendito sea el Señor. En esta noche, Padre, quebrantamos toda maldición. Padre, sabemos que hemos pasado por tribulaciones, hemos sido abnegados. Quizás íbamos en un barco felices y nos pasaron cosas en el camino que nos han querido quitar, Dios mío, nuestra felicidad, nuestra paz, nuestra tranquilidad. Pero nosotros estamos en tus manos y tu palabra dice, el que está en tus manos nadie lo arrebatará. Aleluya. En esta noche, Señor, declaramos que estamos de pie, sobrevivimos por la gracia y la misericordia del Señor, por la sangre del Cordero, estamos vivos de pie. Y en esta noche nos sacudimos. Sacude la víbora. Sacude, usted que me está escuchando ahí en este mensaje, en este sermón. Sacude la víbora esta noche. Sacude la víbora y dice, declárate libre, declárate más que vencedor, declárate más que vencedora. Si te sientes que te ha mordido, te sientes que no puedes más, te sientes que tus oraciones no suben al cielo, dile, Señor, perdóname, porque Satanás vino para hurtar, matar y destruir, pero Cristo vino para darte vida. No te pierdas. Cristo te dice, no te extravíes. Satanás es el que se está tratando de morder para destruirte, pero yo te digo, ven a mis brazos. Los brazos de Cristo jamás te van a envenenar, jamás te van a destruir. Tienes que perdonar.
somos más que vencedores. Aleluya, aleluya. ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos se gozan? Dele esa fuerte ovación al Señor. Aleluya. Gloria a Dios.